Buenas noches. Les saluda la académica de número Lucy López Reyes, secretaria bienal de la Academia Nacional de Medicina. Les deseamos una muy buena noche con ocasión de esta sesión extraordinaria de incorporación como académico de número del académico asociado doctor Jorge Odón Alarcón Villarreal. En nuestra mesa de honor presentamos al doctor Agustín Isa Stoll, académico de número, presidente de la Academia Nacional de Medicina, al académico de número doctor Gustavo González Rengifo, vicepresidente, al doctor Óscar Pamo Reina, secretario permanente. A continuación, invitamos a ver el quórum necesario. Procederemos a pasar lista simbólica de asistentes. Daniel Alcides Carrión. Hay quórum, señor presidente. A continuación, tenemos la presentación del doctor Agustín Isa Stoll de la hoja de vida del académico asociado doctor Jorge Odón Alarcón Villaverde. Muy buenas noches. Académicos honorarios, académicos eméritos, académicos del número, académicos asociados, estimados colegas, señoras, señores, primero una felicitación a las mujeres, porque hoy es el Día Internacional de la Mujer. Yo tengo la impresión que ese día tiene 365 días de duración. De todas maneras, ratificamos el homenaje a las mujeres en este Día Internacional. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes, familiares, amigos de la Academia, del doctor Jorge Alarcón. Está con nosotros su esposa, sus hijos. Y también el doctor Alarcón ha elegido al doctor César Náquira para hacer el elogio que habitualmente un académico de número, como se incorpora, hace un elogio de un académico fallecido. El doctor Alarcón, con acierto, ha elegido hacer un elogio del doctor César Náquira. Y aquí tenemos la suerte de contar con la hermana del doctor Náquira y el hijo, Luis Felipe, hijo del doctor Náquira, que viene de Medellín. Así que muchas gracias por estar aquí, y la hermana también de don César. Qué bien que nos acompañan, muchas gracias por acompañarnos en este momento. A solicitud del doctor Alarcón, voy a hacer la presentación de su hoja de vida. Esto no es habitual. La gentileza que ha tenido el doctor Alarcón conmigo de solicitármelo, lo estoy haciendo con muchísimo gusto. Está causando problemas porque su currículum es muy florido. Así que vamos a tratar de hacer un resumen de los principales aspectos de la vida de doctor Jorge Alarcón, académico asociado que está pasando a ser académico de número. El doctor, comenzaremos por los temas familiares, que son los más importantes en la vida de nosotros, ¿no es cierto? El doctor Alarcón nació en Huancavelica, estudió primaria en colegio público y la secundaria en el emblemático colegio Nuestra Señora de Guadalupe, casado con la doctora Julia Piscoya, que también es médico, también es epidemiólogo, así que respira epidemiología de día y de noche, tanto en el trabajo como con la esposa. Ellos tienen 3 hijos. Julia Roxana, que es comunicadora social, aquí está. Jorge Antonio, arquitecto, paisajista. ¿Ah? En el Zoom está. Ah, muy bien, muy bien.
Él me está viendo. Y Patricia Isabel, psicóloga social. Esto. Muy bien, y tiene 2 nietos. Muy bien, así que es una familia simpática, bonita, y qué bien que nos acompañen en una ceremonia como esta, que es muy importante en la vida de los médicos. Ser médico es una distinción muy alta en la medicina peruana. Los académicos de número en el Perú no llegamos a 40, y el máximo es 40. De tal manera que para los 30 millones de peruanos, un poco más, o los 80, 90 mil médicos que habemos en Perú, solamente 38 o 39 somos académicos de número. Y existe otra categoría previa, que es la de académico asociado. Doctor Alarcón es académico asociado, y ahora con esta ceremonia le vamos a imponer la medalla de académico de número. Él estudió medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y se graduó con una tesis titulada La medicina social en el Perú, evolución, situación y tendencia. Yo creo que esto ya demostró la inclinación que el doctor Alarcón iba a tener dirigiendo su investigación y su docencia en el área de medicina social, como llamábamos en aquella época y ahora llamamos medicina preventiva y salud pública. Pero finalmente son temas similares. Fue una tesis brillante y mereció que el jurado calificador sugiriera su publicación. Rápidamente fue captado por los profesores del departamento, que le pidieron que se incorporara a la docencia en los primeros años de su carrera profesional y académica. Ya su inquietud rápidamente lo llevó a fundar con otros médicos y científicos sociales la revista Cuadernos Médicos Sociales, que tuvo una influencia importante en el pensamiento médico social nacional y latinoamericano. También, con otros grupos de Latinoamérica, participó en la fundación de la revista Latinoamericana de Medicina Social, y durante este tiempo él amplió su formación en estadística, en demografía, en investigación, en didáctica y medicina social, tanto en centros nacionales como en centros internacionales. Fundó, con otros colegas, la Sociedad Peruana de Epidemiología y ha sido presidente en 2 oportunidades. También fue uno de los fundadores de la Revista Peruana de Epidemiología, que él conserva el cargo de editor. Luego de unos años, él es incorporado al Instituto de Medicina Tropical en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para hacerse cargo de la organización de la sección de epidemiología del instituto. Este hecho hace que se dirija hacia la investigación en aspectos de epidemiología de las enfermedades infecciosas. Y ese ha sido su camino en todos estos años. Jorge tiene 2 áreas fundamentales en su vida, además de la familiar: la epidemiología como docencia, como capacitación en pregrado, en posgrado y en población adicional, y la investigación. Y estas son sus áreas fuertes con las que ha desarrollado su brillante carrera. No puedo, ni tengo el tiempo para hacer un detallado análisis de su vida profesional. Simplemente les voy a decir que en el aspecto docente, él ha sido profesor auxiliar, profesor asociado, profesor principal de la Facultad de Medicina de San Marcos. Ha tenido cargos importantes en el instituto, ha tenido cargos importantes en la Facultad de Medicina, donde ha sido decano en alguna oportunidad, y ha desarrollado su carrera académica en pregrado y en posgrado. Él es una de las personas que con un gran contenido social ha preparado a una serie de médicos en aspectos de epidemiología de campo. Yo desde hace unos 20 años que aprendí que Jorge andaba en esos temas y me pareció una de las cosas más brillantes que él puede haber hecho. Él ha permanecido con esta actividad por más de 20 años
y una serie de médicos que trabajan ahora y que han sido importantes en el manejo de COVID han podido desarrollar esta actividad porque fueron formados como académicos de campo por el doctor Jorge Alarcón. Tiene una serie de investigaciones que va a ser muy largo enumerar, pero yo diría que en investigación él tiene 3 áreas: epidemiología y salud pública, medicina tropical y salud ambiental y ocupacional. Durante su entrenamiento, él ha ido especializándose en áreas bien importantes y en lugares bien importantes de la epidemiología internacional. Él es un epidemiólogo con entrenamiento en investigación en laboratorio, en enfermedades infecciosas, que se capacitó en el Instituto Pasteur, París, luego en la Universidad de Tulane, en el Centro de Capacitación en Inmunología por la Organización Mundial de la Salud en Lausanne, en Ginebra, y en la Universidad de Washington. Desde aquellos años, él ha dirigido su atención a estudios de malaria, epidemiológicamente hablando, a estudios de HIV, que han sido motivo de publicaciones importantes. Él tiene más de 100 publicaciones de Scopus y PubMed. Él me ha alcanzado un sketch bibliográfico donde explica sus contribuciones a la ciencia. Voy a hacer rápidamente una lectura. Esto es algo que él ha escrito para un organismo internacional, sus contribuciones a la ciencia. Entonces lo que estoy leyendo es lo que él ha escrito. El control de malaria en las áreas endémicas de Ecuador, Perú y Colombia tiene una larga historia, con resultados variables y con recurrentes recaídas, a pesar de las intervenciones que se han venido haciendo en el transcurso de los años. De otro lado, la impregnación de mosquiteros impregnados en estudios de Ecuador, Colombia y Perú fue motivo de un estudio importante que él dirigió o codirigió. Este estudio ayudó a diseñar la mejor estrategia para el mejoramiento del manejo de malaria preventivo en varios países, y con él ganó el premio SOPER de la Organización Mundial de la Salud y la OPS, y en este estudio él fue el investigador principal de este estudio y contribuyó al diseño, a la investigación de campo, al análisis de los datos y a escribir este artículo que salió publicado en la revista norteamericana de higiene y medicina tropical. Un segundo aspecto importante que considera es la determinación y prevalencia de HIV en mujeres embarazadas. Esto fue un gran estudio seccional que determinó la cero prevalencia específicamente por edades, factores de riesgo y marcadores de riesgo para heterosexuales que adquirieron la infección de HIV en mujeres embarazadas en Lima. Su resultado ayudó al Ministerio de Salud a mejorar el control y la prevención de HIV en Perú. Él fue el investigador principal de ese estudio, que tuvo varios miles de pacientes. Un tercer aspecto que él menciona es la prevención de transmisión vertical en HIV. Ellos estudiaron la facilidad y aceptabilidad de testear HIV usando ensayos serológicos rápidos en 3.543 mujeres embarazadas en el tercer trimestre del embarazo que no habían tenido un test para HIV. Este estudio resultó importante porque fue la primera evidencia que
sustentó el uso de terapia antirretroviral para prevenir la infección en los recién nacidos. Realmente esto también fue un trabajo publicado en una revista internacional. El otro tema que tiene que ver también con mujeres embarazadas y la transmisión vertical fue un estudio de HTLV seropositivos con las rutas de transmisión y los factores de riesgo que estudiaron en 2.492 mujeres que se presentaban a un hospital de maternidad en Lima en los servicios prenatales, de parto y de servicios de aborto. Él encontró que HTLV1, la prevalencia se mantiene en esta población por un bajo nivel de infección adquirida neonatal, pero amplificada por la transmisión sexual. Esto también fue uno de los trabajos importantes que él ha realizado y que resume un poco sus intereses en la investigación en el transcurso de estos tiempos. Él ha sido y es profesor de la Universidad Nacional de San Marcos, director del Instituto de Investigación del Daniela Carrión, Medicina Tropical, y ha hecho sorprendentemente un estudio sobre trabajo médico hace varios años, trabajo que a su vez fue el tema de su tesis doctoral. Este trabajo fue publicado por el Colegio Médico del Perú y ha trabajado también en la evaluación de servicios de salud, particularmente un trabajo realizado en Paraguay. Con el trabajo relacionado con trabajo médico, él obtuvo su grado de doctor en la Universidad de Heidelberg y ganó el Premio Nacional de Ciencias por un estudio hecho en Paraguay. Y otro aspecto relacionado a su constante participación en la formación de políticas en investigación de salud. En esta línea ha publicado algunos aportes en cuanto a la evolución, de la evaluación de la producción científica de la investigación biomédica en el país. Ha tenido una serie de actividades relacionadas con el Instituto Nacional de Salud, con OPS, con OMS, ha prestado asesoría en investigación y capacitación en la Oficina General de Epidemiología del MINSA, el Instituto Nacional de Salud Mental, el Instituto Materno Perinatal, el Instituto Nacional de Salud. Él mantiene su permanente interés en salud ocupacional y ambiental y ha tenido un estudio interesante de leptospirosis en trabajadores de Sedapal y la situación de salud, otro trabajo en las comunidades del río Ayash, próximas al asentamiento minero de Antamina, realizado en 2004, y un estudio de cero prevalencia de leptospirosis en agricultores dedicados al cultivo de arroz del Valle del Alto Mayo en la región de San Martín. Como profesor de San Marcos ha sido miembro de diversas comisiones, como la Comisión Universitaria del Acuerdo Sanitario Perú-Brasil, la Comisión Nacional de Certificación de Erradicación de la Poliomielitis, la Comisión Técnica de Revisión de Reglamento de Ensayos Clínicos, Comité Asesor en Aspectos de Salud del CONCITEC y el Comité Internacional de Expertos para la Documentación y Verificación de la Eliminación de sarampión, rubiola y síndrome de rubiola congénito en las Américas. Ha sido consultor para instituciones nacionales e internacionales, ha sido presidente del Comité de Ética del Instituto de Medicina Tropical de San Marcos y es miembro del Comité Institucional de Ética e Investigación del Instituto Nacional de Salud, así como miembro del Comité Editorial de la revista Anales de la Facultad de Medicina, que todos sabemos está en Scopus ahora, y la revista peruana de Ginecología y Obstetricia. Él ha desarrollado la maestría internacional de salud infantil comunitaria de forma conjunta con San Marcos y con la Universidad Internacional de Andalucía, y es el responsable del programa de especialización en epidemiología de campo, el famoso PREC, al que me referí unos minutos atrás, que organiza la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el Ministerio de Salud desde el año 2001. La última cohorte de este programa se ha graduado en el 2021, de tal manera que tiene más de 20 años
formando profesionales en epidemiología de campo. Ese solo hecho justifica la medalla de académico de número, Jorge. Creo que es una contribución al Perú, es una contribución a la ciencia, es una contribución a la población, que tenga médicos calificados a lo largo y ancho del país que puedan evaluar aspectos epidemiológicos. Una especialidad que, como él nos mostrará después, va modificándose en su concepción y en su manejo. Ya no solamente es un problema de ver epidemias, sino es un problema, ya lo explicará mejor, el estudio multidisciplinario que se requiere para ayudar mejor a la población. Él es director ejecutivo del primer centro de excelencia ganador del concurso CONCITEC en 2014, liderado por San Marcos y denominado Centro de Investigaciones Tecnológicas, Biomédicas y Medioambientales. Este centro se dedica a la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en biotecnología y medio ambiente y lleva 8 años de funcionamiento ininterrumpido con importantes resultados. Estos son algunas pinceladas de la vida académica y de investigador del doctor Jorge Alarcón. Yo quiero calificarlo con una frase. Lo conozco hace 20 años, hemos trabajado juntos en la misma facultad, de tal manera que he tenido la oportunidad de seguirlo de cerca y hemos trabajado conjuntos en las cuestiones administrativas de San Fernando, unos 20 años atrás. Jorge, en mi opinión, tiene dos cosas: tiene perfil bajo, tiene calidad alta. Creo que eso resume lo que es Jorge. Él no se visibiliza, no hace labor para decir aquí estoy haciendo cosas, sino simplemente camina, las hace, y las cosas que hace las hace con una alta calidad que, como hemos visto, le ha permitido tener una maestría, parece que en la Universidad de Washington, y el doctorado en la Universidad de Heidelberg. De tal manera que su recorrido académico que he pincelado permite decir que reúne los requerimientos necesarios para que el doctor Alarcón sea incluido, promovido en la categoría de académico de número de la Academia Nacional de Medicina. Creo que él tiene, y con esto finalizo mi impresión de él, la misma impresión que tengo del doctor Náquira, tiene la humildad de los que saben. Creo que eso define un poco mejor la falta de hacerse propaganda, porque no es necesario cuando uno sabe mucho cómo saber. De tal manera que ha pasado por los estamentos necesarios para llegar a la categoría de académico de número. Yo creo que la academia va a contar con una persona como académico de número con las cualidades que tiene el doctor Alarcón. Bienvenido, doctor Alarcón, a la categoría de académico de número de la Academia Nacional de Medicina. Gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor Isa. A continuación, quisiéramos dar la bienvenida al doctor Luis Podestá Gavilano, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y presidente de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina. A continuación, el secretario bienal, doctor Óscar Pamo Reina, dará lectura a la resolución de incorporación. Buenas noches. Resolución número 014, Academia Nacional de Medicina, año 2022. Considerando que el académico asociado, señor doctor Jorge Odón Alarcón Villaverde, reúne los requisitos
estatutarios y reglamentarios para ser reconocido en la categoría de académico de número de la Academia Nacional de Medicina, con el informe favorable del Comité de Calificaciones y Premios y la aprobación de la sesión de gobierno del 1 de febrero de 2022, se resuelve conferir al académico asociado señor doctor Jorge Odón Alarcón Villaverde la categoría de académico de número, que se le reconocerá a partir de la fecha. Comuníquese y archívese. Lima, 8 de marzo de 2023. Firman académico de número doctor Agustín Isa Stoll, presidente. Académico de número doctor Oscar Pamo Reina, secretario permanente. Invito al doctor Jorge Odón Alarcón Villaverde pasar al frente. Bien, invito al académico de número, flamante académico de número, doctor Jorge Odón Alarcón Villaverde, a hacer el elogio del académico de número, de quien fuera el académico de número, el doctor César Gabriel Náquira Velarde, y a continuación presentar su trabajo de incorporación titulado Epidemiología del futuro, entre la tradición y la innovación. Buenas noches con todos. Doctor Agustín Isa, presidente de la Academia Nacional de Medicina, distinguidos miembros de la Mesa de Honor, señores académicos, familiares del doctor Náquira, la hermana del doctor Náquira y su hijo que ha venido de Medellín para esta ceremonia, colegas, amigos y familiares. En primer lugar, yo quiero agradecer al doctor Agustín Isa por esta generosa presentación y también a los académicos, a los señores académicos por haber aprobado mi incorporación a la Academia Nacional de Medicina, institución científica de gran prestigio y de gran importancia para el país. También quiero agradecer la presencia nuevamente de la familia del doctor Náquira, cuyo elogio voy a pronunciar enseguida, pero que sobre todo le da realce, mucho realce a esta ceremonia que estuvimos esperando un buen tiempo. Como ustedes sabrán, se postergó una vez a raíz justo de los problemas políticos que vivimos en el país. Quiero asimismo compartir este honor con mi esposa Julia Piscoya, quien además es partícipe de mis inquietudes académicas desde siempre, y con mis hijos, o con nuestros hijos en realidad, nuestros hijos, Julia Roxana, Patricia Isabel, que están aquí, y Jorge Antonio, que está a través del Zoom porque está haciendo un posgrado fuera del país. Lo hago sobre todo en el caso de ellos porque su trayectoria me llena de orgullo, y ese orgullo para mí es la mejor contribución o retribución de todo lo que uno ha hecho en la vida por las cosas que sabemos hacer, y cuando uno ve que esto se reproduce
en los hijos realmente satisface enormemente. Y finalmente dedico esta distinción a la memoria de mis padres por la confianza y por el ejemplo que siempre me dieron. Solamente esos dos valores, la confianza y el ejemplo. Eso ayudó a todo mi proceso que el doctor Isa ha descrito de una manera muy generosa. Voy a entonces ahora empezar con la lectura del elogio al académico de número, doctor César Náquira, y en realidad la elección no me fue difícil porque su muerte nos sorprendió y hubiésemos querido tenerlo más tiempo con nosotros. El 22 de diciembre de 2019, poco antes de que se tomaran las medidas de emergencia en el país por la pandemia COVID-19, falleció en Lima nuestro apreciado académico, profesor y amigo César Náquira, a la edad de 85 años. César Náquira nació en Arequipa el 24 de marzo de 1934, hizo sus estudios primarios y secundarios en el Colegio de la Independencia Americana de Arequipa, ingresó a la Facultad de Medicina de San Fernando en la Universidad de San Marcos en el año 1952 y en el año 59 obtuvo el grado de bachiller de medicina y título de médico cirujano con la tesis titulada Contribución al estudio de la enfermedad de Chagas en el Perú, observaciones en el Valle de Sihuas y aplicación de diagnóstico en enfermedad de Chagas experimental. 15 años después, obtuvo el grado académico de doctor en medicina por la Universidad de San Marcos con la tesis doctoral titulada Acción in vitro y en vivo de nirindazole comparativamente con otras drogas antiesquistosomiásicas. En el 2001 fue distinguido como profesor emérito de la Universidad de San Marcos en reconocimiento, y abro comillas porque así dice la designación, en reconocimiento a su dedicación a la enseñanza, a la investigación, al estudio y a la mejor formación de nuestros profesionales. En San Marcos fue profesor de parasitología en el Departamento de Microbiología y miembro permanente del Instituto de Medicina Tropical. En el 2004 fue incorporado como académico asociado a la Academia Nacional de Medicina y 2 años después promovido a la condición de académico de número. En esta oportunidad quiero destacar 2 rasgos del doctor Náquira, que lo han caracterizado desde muy joven y que han persistido a lo largo de su actividad académica y profesional. El primero, como investigador. La trayectoria académica del doctor Náquira es, en cierto modo, un ejemplo de cómo se forja un investigador. Desde muy temprano, siendo estudiante de San Fernando, se interesó por la investigación de enfermedades infecciosas, particularmente por la enfermedad de Chagas. Este interés lo llevó a contactar con el doctor Hugo Lumbreras, entonces estudiante de medicina del último año, quien se encontraba investigando la presencia de chirimachas en el departamento de Arequipa y su rol como vector del Trypanosoma cruzi causante de la enfermedad de Chagas. Años después, cuando el doctor Lumbreras se desempeñaba como profesor del curso de Medicina Tropical bajo la dirección del profesor Osvaldo Alceyes y los profesores asociados Hugo Peche y Darío Gutiérrez, conoció de cerca las investigaciones sobre la enfermedad de Chagas que el doctor Lumbreras hacía en colaboración con el doctor Alberto Cornejo Donaire en el Valle de Majes. Fue entonces que él y otros estudiantes de medicina decidieron hacer estudios similares en el Valle de Sihuas, en Arequipa, aprovechando las vacaciones anuales de 3 meses. Para ello, pidieron la orientación científica del doctor Lumbreras, quien le brindó las facilidades a su alcance y les dio la orientación necesaria para la observación del vector y el parásito. Y los datos de este primer estudio fueron recogidos para hacer su tesis de bachiller. Progresivamente fue creciendo su interés por la medicina tropical. A través de los vínculos iniciales con la Cátedra de Medicina Tropical de San Fernando, logró el apoyo del doctor Peche y del doctor Encinas
para hacer investigaciones. Cabe mencionar que el doctor Encinas, esto es un relato del doctor Mariátegui, profesor de psiquiatría. El doctor Encinas era profesor de psiquiatría y encargado del laboratorio de patología del Hospital Víctor Larco Herrera. Acogía en su laboratorio a los jóvenes interesados en investigación, para quienes fue un verdadero mentor. Posteriormente se vinculó con el doctor Félix Náquira, médico parasitólogo y docente de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, que investigaba sobre la enfermedad de Chagas en los valles de Arica, Tacna y Moquegua, en colaboración con el doctor Amador Negme, director del Departamento de Parasitología de la Universidad de Chile. Entre 1961 y 1963 obtuvo una beca para un posgrado en parasitología en la Universidad de Chile y al concluir esos estudios fue incorporado como profesor de dicha universidad junto con el profesor Amador Negme y luego el profesor Bernard Abt. Entre el 1968 y 1970 fue becado por la Fundación Kelo para realizar una especialización en parasitología como investigador asociado en el Departamento de Parasitología de la Escuela de Higiene y Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins. De 1974 a 1976 se desempeñó como investigador en el Departamento de Zoología de la Universidad de Georgia, donde se perfeccionó en bioquímica parasitaria y probablemente ha sido uno de los que mejor conocía esta materia en el país. Otra faceta que quisiera resaltar es su esfuerzo por contribuir a la formación y fortalecimiento de las instituciones de investigación en el área de medicina tropical y enfermedades infecciosas. Siendo aún estudiante, él y otros jóvenes, apoyados por profesores e investigadores de la Facultad de Medicina de San Marcos, se empeñaron en impulsar la creación de un instituto de medicina tropical en San Fernando. Estos jóvenes eran acogidos básicamente en el laboratorio del doctor Encinas y ahí hacían una investigación dedicados exclusivamente a trabajar en el área que les interesaba. A través del doctor Encinas mantenían contacto con el doctor Lumbreras, quien se encontraba haciendo estudios en Hamburgo con una beca otorgada por el gobierno alemán. La persistencia y el entusiasmo de estos jóvenes tuvo frutos, luego de varios años, interrumpidos por la crisis que se produjo en la Facultad de Medicina en 1961. El anhelado instituto finalmente se inauguró en 1963 con el nombre de Instituto de Medicina Tropical Daniel Alcides Carrión, al cual no se pudo incorporar el doctor Lumbreras, quien años después propició la creación del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Sin embargo, tanto el doctor Náquira como el doctor Lumbreras nunca dejaron de hacer esfuerzos por propiciar el trabajo conjunto entre los dos institutos. En el Instituto de Medicina Tropical tuvo a su cargo la sección de parasitología y la conducción de los estudios de enfermedad de Chagas, parasitosis e hidatidosis. Formó ahí grupos de investigación muy activos que aún siguen las líneas que él trazó. Esta vocación la volvió a mostrar cuando le tocó dirigir el Instituto Nacional de Salud y de esta posición promovió la investigación de la patología nacional mediante el trabajo conjunto del Instituto Nacional de Salud con las instituciones académicas. Su compromiso con las instituciones académicas también lo ejerció con entusiasmo en la Academia Nacional de Medicina, a la que se incorporó en el 2004. Formó parte del grupo dedicado al estudio del impacto sanitario y control de enfermedades infecciosas y tropicales y dermatológicas en el Perú, y entre el 2011 y el 2013 fue miembro de la Junta Directiva, que fue presidida por el doctor Alberto Perales. Tuve la oportunidad de conocer al doctor Náquira cuando en 1985 me incorporé al Instituto de Medicina Tropical para organizar la sección de epidemiología. Encontré en él a una persona con una visión amplia de lo que era investigación en salud y con una excelente capacidad para preparar proyectos de investigación. Hicimos un viaje a nuestra Amazonía para hacer una evaluación de las estaciones de campo del Instituto de Medicina Tropical Daniel Alcides Carrión. Durante el viaje fui testigo del gran
aprecio que le tenían los investigadores de dichas estaciones y la del Instituto de Investigaciones Veterinarias, Tropicales y de Altura de San Marcos. No faltaron las consultas, la presentación de casos, la revisión de equipos y procedimiento de laboratorio. En todos estos aspectos se conducía con sencillez y destreza. Trabajamos juntos en la preparación de un proyecto para obtener fondos del Programa Especial de Investigación y Capacitación en Enfermedades Tropicales, TDR, auspiciado por la OMS y otras instituciones de cooperación internacional. Lamentablemente no ganamos la beca, pero fue una gran lección para los jóvenes que por primera vez nos enfrentábamos a los concursos internacionales para conseguir fondos para investigación. Nunca perdía contacto con los alumnos interesados en investigación de enfermedades infecciosas, a los que orientaba para que se capaciten en centros avanzados del extranjero y siempre procuraba vincularlos, de modo que fue formando, sin expresarlo, pero fue formando una red de investigadores en medicina tropical. También fui testigo de la pasión con que ejecutaba sus investigaciones. Recuerdo una que duró varios años, de entre el 84 y el 86, realizado en colaboración con la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y el Hospital Amazónico de Pucallpa. Se trató de un estudio preclínico y clínico de un antihelmíntico tradicional, conocido como leche de ojé o látex de ojé, en las comunidades de la cuenca del río Ucayali. El estudio fue publicado en 1986 en la revista de Etnofarmacología y el estudio trataba básicamente en 34 páginas, bastante extenso, de una detallada descripción de cada etapa experimental hasta su aplicación en el control del parasitismo con participación de la Federación Shipibo-Conejo. Es un estudio interesantísimo que está publicado en esta revista internacional. Su muerte, aún en actividad, representó una lamentable pérdida. El doctor Werner App, de la Universidad de Chile, escribió en la revista Parasitología Latinoamericana lo siguiente: la parasitología peruana, chilena y latinoamericana ha perdido a uno de sus hijos más ilustres y el suscrito a un entrañable amigo. Por su parte, la Academia Nacional de Medicina, con mucha razón, hizo suyo el reconocimiento que fue publicado en la Revista Peruana de Medicina Experimental, de la que llegó a ser director y que en resumen dice lo siguiente: las instituciones científicas y sus logros se construyen a partir de las personas y sus historias. En este caso, el doctor César Náquira Velarde es una personalidad destacada en la salud pública del Perú, a la que contribuyó hasta días antes de su partida a los 85 años. En efecto, César Náquira no solo nos dejó sus importantes aportes al conocimiento de la patología tropical del país, sino también un ejemplo de compromiso institucional a cuyo fortalecimiento contribuyó formando investigadores, buscando consensos y compartiendo su visión de un horizonte académico sin fronteras. Siempre recordaremos a César Náquira Velarde como maestro y como ejemplo a seguir. Muchas gracias. Y que trata básicamente de la epidemiología del futuro, que en cierto modo es la epidemiología actual. O sea, es la epidemiología del presente, sin embargo, avisora un futuro. Y también en este trabajo trato de explicar cómo es que transita de la tradición a la innovación. Ese es el tema central de esta presentación. Para prever el curso que seguirá la epidemiología en los próximos años, es preciso comprender cómo ha evolucionado, qué factores han impulsado sus cambios y qué nuevas fuerzas y condiciones vienen configurando una nueva etapa de su desarrollo. Para ello,
vamos a recurrir a Thomas Kuhn, la siguiente, quien a mediados del siglo pasado propuso una teoría acerca del desarrollo de las ciencias. Esta teoría fue expuesta en un libro clásico que se llama La estructura de las revoluciones científicas, publicado originalmente en 1962 y ampliado en un libro posterior donde responde a las críticas que surgieron a raíz de la primera publicación. En forma resumida, Kuhn establece que en el desarrollo de una ciencia o disciplina hay periodos de calma, que denomina ciencia normal, interrumpidos por periodos de crisis al que siguen profundos cambios, que denomina revoluciones científicas. Sin embargo, en posteriores publicaciones aclara que los periodos de calma en realidad son periodos de gran actividad, son como los periodos de incubación, los periodos de gestación, en los cuales surgen y compiten corrientes bajo la forma de movimientos intelectuales más o menos organizados, que propician coloquios y congresos, forman instituciones, publican libros y crean revistas científicas, hasta que una corriente predominante se impone, que llama paradigma, y establece un nuevo ciclo de calma que, al igual que el anterior, lleva el germen de las próximas transformaciones. Eso dice Kuhn. ¿Qué factores impulsan estos cambios? El primero es la configuración de un nuevo hecho significativo para dicha ciencia. Y el segundo, el surgimiento de una explicación que lo abarca y se proyecta y que además explica hechos anteriores. Este proceso, que según Kuhn ha sucedido en todas las ciencias, también ha ocurrido en la epidemiología, cuyo objeto central de estudio es un hecho cambiante y recurrente, la epidemia, que se desarrolla en un contexto social e histórico en el cual interactúan la dinámica de la población, los cambios ambientales, las particularidades del agente causal, el tipo o forma de organización social y el grado de desarrollo de la ciencia y la tecnología. Frente a este hecho, la preocupación principal de la epidemiología ha sido comprender la causa del fenómeno epidémico, es decir, explicar el mecanismo que gobierna la difusión o expansión de la enfermedad en una población humana con la finalidad de controlarla y prevenirla. En torno a este propósito, la epidemiología ha ido construyendo un cuerpo teórico y desarrollando diferentes técnicas para comprobar sus hipótesis y recoger evidencias que han caracterizado su actividad en diversos momentos de su evolución como ciencia. Esta evolución, la siguiente, ha sido descrita por Melvin Susser y otros autores contemporáneos en los últimos 25 años. Susser publicó en 1996 2 artículos acerca del futuro de la epidemiología, sustentado en un documento de análisis bastante detallado y que denominó Eras y paradigmas de la epidemiología moderna, cuyo inicio establece en el siglo XVII. Según Susser, la siguiente, en el lapso que va del siglo XVII a la actualidad, se han sucedido 4 eras en el desarrollo de la epidemiología moderna, cada una con un paradigma dominante, una teoría explicativa del origen de la epidemia, acompañado de la adaptación de viejas técnicas y el desarrollo de nuevas técnicas. La siguiente. De acuerdo con Susser, otro autor, Alfredo Moravia, considera que el hito que consolida la base de la epidemiología moderna es la publicación en Inglaterra del libro de John Graunt, que se llama Observaciones naturales y políticas en base a las estadísticas de mortalidad en 1662. ¿Por qué considera este hito tan importante? Él refiere porque en esa publicación John Graunt expone el concepto de población como un organismo social estructurado y complejo. Aplica el análisis comparativo e histórico de la mortalidad y logra establecer que la mayoría de enfermedades de la época tenían un patrón de ocurrencia, a diferencia de las muertes por la epidemia de peste,
que no seguían ese patrón. Y esa excepción le permitió inferir que la causa de las epidemias de peste debía estar en el ambiente. Y no le faltó razón. Al conceptualizar la población humana como una estructura social compleja y no solo el agregado de individuos, John Brown estableció uno de los pilares del enfoque epidemiológico, que permitió el análisis comparativo, sin el cual no habría epidemiología. Y así se inició la primera era de la epidemiología moderna, que se denomina la era de las estadísticas sanitarias, donde el paradigma dominante es la teoría miasmática, que a pesar del surgimiento de nuevas teorías, se mantuvo hasta fines del siglo XIX, bastante largo el periodo de dominio de esta teoría. Las herramientas de análisis de la época fueron las estadísticas sanitarias y el análisis descriptivo de la morbilidad y mortalidad, acompañado con la descripción detallada del entorno ambiental y social. Dos hechos son importantes en este periodo histórico. Uno es la clara relación de los efectos de las epidemias con la pobreza y el ambiente, y otro la contundencia de los números que permitió a Brown construir las primeras tablas de mortalidad y a William Farr formular una ley acerca de la evolución de las epidemias, conocido como la ley de Farr. Es en esta época que científicos como Birkhoff y Farr pusieron la base de lo que hoy se conoce como epidemiología social. Y es que en ese periodo las sucesivas epidemias de peste adquirieron un comportamiento distinto al de épocas anteriores. El nuevo escenario era el de un mundo de creciente urbanización, es decir, de concentración de población y de gran movilización por los nuevos descubrimientos y las necesidades de materia prima y mano de obra. La hegemonía de la teoría miasmática se mantuvo hasta fines del siglo XIX, pero ya desde mediados del siglo XVIII surgieron críticas a esta corriente y nuevas explicaciones. La extensión del cólera en Europa, ya no la peste, sino el cólera en Europa, y la escasa eficacia de las medidas de prevención basadas en la teoría miasmática fortalecieron las nuevas corrientes impulsadas por un creciente número de investigadores. Así, por ejemplo, en Inglaterra, ante el temor de una nueva pandemia de cólera, en 1850 se gestó una nueva sociedad científica, la Sociedad Epidemiológica de Londres. Y esto se gestó en vista de la diversidad de opiniones acerca de la naturaleza y acerca de la forma de tratamiento y la dificultad que ello representaba para enfrentar una próxima pandemia, algo parecido a lo que nos ha pasado hace poco. La revista Lancet, en 1831, la siguiente, ilustra la confusión reinante en la época en la siguiente pregunta: ¿qué es el cólera? ¿Un hongo? ¿Un insecto? ¿Un miasma? ¿Una distorsión eléctrica? ¿Una deficiencia de ozono? ¿Una purga malsana? Sí, se imaginan la cantidad de teorías que había en la época de esta enfermedad. Este estado de cosas se mantuvo hasta fines del siglo XIX. Por ejemplo, en 1884, la misma revista Lancet publicó la opinión de un prestigioso profesor de la Universidad de Múnich acerca del cólera. Este profesor dice: no existe la más mínima prueba de que haya existido ninguna influencia del agua sobre la difusión de la enfermedad. Y esto, a pesar que en 1849 John Snow ya había publicado su trabajo sobre el modo de transmisión del cólera. Y, de otro lado, había participado en la formación de esta Sociedad Epidemiológica de Londres junto con más de 200 médicos y líderes de la época. Fue recién a comienzos del siglo XX, con los avances de la microbiología, la siguiente, y las nuevas observaciones epidemiológicas, que se impone una nueva teoría, la teoría microbiana, como explicación causal de las epidemias, y se instala una nueva era, la era de las enfermedades infecciosas, cuya teoría del germen, el paradigma microbiano,
reorientó las investigaciones epidemiológicas hacia la búsqueda de la causa única, siguiendo el modelo experimental propuesto por Koch y Pasteur. La fuerza de esta corriente fue tal que opacó por varios años las otras explicaciones e influyó en la práctica médica, en la salud pública y en la formación de los epidemiólogos. Tal como lo describe Kuhn, lograda la hegemonía, pasada la revolución, el nuevo paradigma estableció una etapa de calma un tanto dogmática. Sin embargo, en esta era se desarrollaron nuevos métodos. Snow agregó al análisis comparativo dos aspectos metodológicos importantes: el análisis espacial y el concepto de vía de transmisión de un agente desconocido. Surgieron nuevos diseños epidemiológicos basados en el modelo experimental de la microbiología, y en el campo de la salud pública, a través de los programas verticales, se lograron resultados de gran impacto en la prevención y control de algunas enfermedades infecciosas. Pero las críticas al paradigma microbiano fueron creciendo ante la innegable evidencia de que las enfermedades infecciosas no habían desaparecido, que se mantenían en las poblaciones pobres del mundo y que su descenso en los países más ricos no solo era consecuencia de los antibióticos y vacunas, sino también del mejor nivel de vida de sus poblaciones. En consecuencia, para muchos el destino de las enfermedades infecciosas sería como el del ave de Fénix, resurgirá de sus cenizas. En efecto, ya en ese entonces se avisoraban dos fenómenos globales que ahora representan un gran problema para el mundo. Uno, la emergencia y reemergencia de las infecciones, principalmente las de origen zoonótico, que representan en la actualidad el 75% de las enfermedades o de las infecciones emergentes. Y de otro lado, la resistencia a los antimicrobianos, considerada una pandemia silenciosa que no tiene visos de control. No obstante, el paradigma microbiano no fue desplazado hasta que un nuevo hecho, como en los anteriores ciclos, hasta que un nuevo hecho epidemiológico mostró sus limitaciones. Y este nuevo hecho fue el progresivo incremento de las enfermedades crónicas. En efecto, luego de la Segunda Guerra Mundial, los centros de investigación de los países desarrollados orientaron su atención al estudio de las enfermedades crónicas, debido a su creciente prevalencia e incidencia. Nuevamente, cambios en la estructura de la población y en los estilos de vida configuraron un nuevo hecho conocido como transición epidemiológica, que centró la atención de la epidemiología en las enfermedades crónicas y planteó la necesidad de desarrollar nuevas explicaciones y metodologías. Al principio se intentó aplicar las técnicas de investigación de la epidemiología de enfermedades infecciosas a las enfermedades crónicas, con algunos logros importantes en las investigaciones de cáncer pulmonar y en las enfermedades cardiovasculares. Pero pronto se vio que esto no era suficiente y se planteó una nueva explicación. No hay causa única. El problema tiene un origen multicausal. Por lo tanto, se abandonó la idea de causa única y se postuló la teoría de los factores de riesgo. Esta es, en cierta medida, la era en la que todavía estamos y que se denomina la era de las enfermedades crónicas. La siguiente. En esta etapa, los conceptos de multicausalidad y factores de riesgo y el desarrollo de técnicas estadísticas inferenciales y computacionales profundizaron y ampliaron un estilo de investigación en epidemiología que se denomina caja negra y que la usa como nombre del paradigma dominante de esa etapa del desarrollo de la epidemiología. La siguiente. ¿Qué es la caja negra y cuáles son sus limitaciones y consecuencias? La caja negra es un modelo de investigación basado en el diseño experimental desarrollado por Ronald Fisher en 1936, quien también introdujo la aleatorización y la prueba de hipótesis en ese diseño. El modelo busca establecer una relación probabilística entre la exposición y el efecto, sin explicar el proceso causal, que es la caja negra. No usa la aleatorización ni controla la exposición, pero busca establecer condiciones similares entre los dos grupos que compara. Estas características
hace que desde el punto de vista metodológico el modelo tenga las siguientes debilidades. Para establecer la relación entre exposición y factor, o sea, el factor de riesgo, y el efecto, la enfermedad, simplifica las condiciones en las que se produce esta relación, como los antecedentes del factor de riesgo y los mediadores que relacionan el factor con la enfermedad. Segundo, su análisis se concentra en el nivel individual de organización y excluye el nivel poblacional y el nivel ambiental. Tercero, las intervenciones en salud pública basadas en sus resultados son dirigidas a reducir el riesgo individual de la enfermedad, lo cual limita la efectividad de la salud pública en el control y prevención del problema de salud en la población. Estas limitaciones originaron muchas críticas desde la misma epidemiología. O sea, las críticas no fueron de fuera, sino la propia epidemiología comenzó a criticar este modelo. Y estas críticas trascendieron y han puesto en riesgo la credibilidad de sus resultados. La siguiente. El debate se generalizó a partir de la publicación de un informe especial publicado en la revista Science en 1995, titulado La epidemiología enfrenta sus límites, donde se discuten con los epidemiólogos de las principales universidades de los Estados Unidos la naturaleza contradictoria de los estudios epidemiológicos realizados con el enfoque de factores de riesgo, cuyos resultados en muchos casos han causado o han creado temor, confusión, desconfianza, situación que se agrava con la difusión de resultados inciertos que los medios de comunicación extraen de las publicaciones científicas sin mayor análisis, error en el que también han caído algunos epidemiólogos. Esta publicación, como era de esperar, provocó una fuerte reacción entre los epidemiólogos del mundo, que condujo a varias reuniones específicas y se constituyó en tema obligado en todos los congresos mundiales de las sociedades científicas de epidemiología. No voy a referirme a cada uno de ellos, solo quiero comentar la primera reunión por ser la más importante y porque en las sucesivas reuniones se ratificaron las principales conclusiones. La siguiente. Se trata del Seminario Internacional organizado por el Centro Científico Danés de Epidemiología para discutir el futuro de la epidemiología. La discusión llegó a ese punto, ¿cuál es el futuro de la epidemiología si hay la crítica a este modelo? El seminario se realizó en enero de 1999, sí, al terminar el milenio pasado, en Copenhague, en Dinamarca, y congregó a más de 300 epidemiólogos del mundo. La ponencia del seminario y sus conclusiones fueron publicadas en un suplemento especial de la Revista Internacional de Epidemiología. En este evento se discutieron ampliamente los aspectos teóricos, metodológicos, formativos y políticos de la epidemiología. Hubo varios consensos, entre ellos que el enfoque de factor de riesgo se está agotando y que es necesario retomar la perspectiva poblacional. También hubo consenso respecto a la pobre relación de la epidemiología actual con la salud pública y que por tanto es necesario poner más énfasis en la aplicación del conocimiento epidemiológico al control y la prevención de los problemas de salud en la población. Otro tema interesante fue el nivel de análisis, en vista de que el modelo de la caja negra reduce el análisis a nivel individual sin tomar en cuenta el contexto y los cambios históricos que suceden con extrema rapidez, ¿no? En vista de ello, se plantea que, de acuerdo al análisis que se ha hecho, este debe abarcar todos los niveles del fenómeno epidémico y no solo el nivel individual, desde el nivel poblacional al nivel molecular. Unida a esta crítica, se señaló el error de considerar que la epidemiología es un método general para medir la ocurrencia de la enfermedad, cuando su objetivo principal es comprender y explicar problemas de salud en las poblaciones, y en esa tarea la medición, con ser necesaria, no es la única herramienta. Luego de esta reunión, las sociedades científicas y centros académicos relacionados con la epidemiología continuaron discutiendo estos puntos,
aparecieron nuevas revistas científicas, o vuelve a repetir el ciclo, nuevas revistas científicas. Algunos libros de texto de epidemiología acogieron con entusiasmo las nuevas tendencias, a la vez que fueron surgiendo otros enfoques para estudiar y comprender los nuevos problemas de salud que afectan a la población del planeta, como el cambio climático y la emergencia y reemergencia de enfermedades infecciosas, algunas de las cuales fueron responsables de las primeras pandemias del siglo XXI o epidemias del siglo XXI, pero no se les tomó en cuenta. Sin embargo, a pesar de estos hechos, hasta antes de la pandemia de COVID-19 aún figuraba como prioridad en la agenda mundial la lucha contra las enfermedades crónicas y el enfoque de factores de riesgo. La emergencia del SARS-CoV-2 y la forma rápida que adquirió la dimensión de una pandemia mostró con mayor claridad las limitaciones del enfoque de factores de riesgo en epidemiología y planteó la necesidad de retomar el camino, tanto en la metodología como en el objeto principal de esta ciencia, que es el control y prevención de los problemas de salud en la población. Se consolida así una nueva era que podría denominarse la de emergencia y reemergencia de problemas de salud, la siguiente. Nuevamente, como en las eras anteriores, una pandemia ha puesto en relieve cuán importante es la descripción epidemiológica de base poblacional, la visión multidisciplinaria, la de comprender el hecho social y enfrentar con firmeza las inequidades y desigualdades y la importancia del ambiente de cuyo deterioro también somos responsables. En este contexto, varios enfoques nuevos para el estudio de la salud, que al igual que la epidemiología se han venido gestando en los últimos 20 años, han tenido una oportunidad de desarrollo por sus coincidencias con el cambio del paradigma en epidemiología, como el enfoque de una salud, que propone tratar los problemas de salud en todas sus interrelaciones y en forma interdisciplinaria, el enfoque de ecoepidemiología, que propicia el análisis en todos los niveles del fenómeno epidémico, desde el poblacional al molecular, y el de investigación translacional, que propicia la aplicación del conocimiento científico en beneficio del ser humano. También se observa que la preocupación por la salud colectiva se ha extendido a otras disciplinas como la ética, la ciencia de la comunicación, la ciencia de los datos y las nuevas tecnologías que ante la amenaza mundial tuvieron que quemar etapas y adoptar un enfoque interdisciplinario coincidente con las nuevas tendencias de la epidemiología. Es indudable que todos estos cambios en la disciplina también ha propiciado cambios en el perfil del epidemiólogo, que al igual que los paradigmas ha ido variando, desde la idea primigenia de que el epidemiólogo es un estudioso de las epidemias, pasado por la idea de Rosenau, que en 1942, a la pregunta formulada por la American Journal of Public Health, ¿qué y quién es epidemiólogo?, él respondió, es un detective de la enfermedad. Hasta la que sugirió Thomas Francis en los años 60, y que bien podría corresponder al perfil del epidemiólogo que se necesita en esta nueva era, la siguiente. Thomas Francis dice, la epidemiología debe buscar constantemente maestros con imagen e ingenio y eruditos para crear un nuevo género de ecólogos médicos, quienes con la fina sensibilidad de un artista científico y la amplia percepción de un escultor de la comunidad puedan interpretar el juego de fuerzas que resulta en enfermedad. En conclusión, la epidemiología del futuro retoma la tradición en tres aspectos fundamentales: el análisis poblacional, que fue abandonado, la descripción epidemiológica y la estrecha relación con la salud pública. Pero a diferencia de lo que había sucedido en eras anteriores, transcurre inmersa en una corriente en la que el conjunto de las ciencias avance hacia una práctica interdisciplinaria, una visión global y una mayor conciencia de su rol social en un mundo cambiante, interconectado y desigual. Gracias a ello, esta vez la epidemiología cuenta con recursos metodológicos y técnicos que le permitirán comprender mejor la población humana y su entorno, abarcar más, ser más precisa,
responder más rápido y mirar el fenómeno epidémico con toda su complejidad y dinámica. Pero en este transitar también tendrá que enfrentar nuevos desafíos, como el de impulsar la transformación de una salud pública sectorial a cargo de un ministerio en una integral en la que toda la ciudadanía participe, pues salud, como todos sabemos, no solo es atención médica, es principalmente bienestar físico, mental y social. Finalmente, ¿qué tiene que ver en todo esto la Academia Nacional de Medicina? Yo diría que mucho. De hecho, la Academia surgió en el país en una época de crisis a fines del siglo XIX y por su trayectoria hoy es considerada la reserva moral del Perú, como acertadamente ha dicho nuestro académico doctor Alberto Perales. Desde su fundación, en 1884, la Academia Nacional de Medicina nunca fue ajena a los problemas de salud de la población, a la investigación y a la salud pública. En su primera sesión, estableció como su objetivo principal el estudio de las diferentes enfermedades endémicas del país. Y un año después, en 1885, convocó a un concurso sobre la etiología y anatomía patológica de la verruga, para la cual Daniel Alcides Carrión planeó presentar los resultados de su autoexperimento, cuyo desenlace y trascendencia todos conocemos. En consecuencia, la Academia Nacional de Medicina es la llamada a impulsar y orientar estos cambios, no solo en el campo de la epidemiología, sino en el de otras disciplinas de la salud, que dada la época también están experimentando transformaciones y enfrentando nuevos desafíos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Alarcón. A continuación, pedimos a nuestro presidente de la Academia Nacional de Medicina, doctor Agustín Isa Stoll, a dar las palabras finales. Gracias, doctora López. Estimados amigos, hemos escuchado la importante e interesante conferencia que nos ha dado el académico de número, doctor Jorge Alarcón, que nos ha hecho ratificar que la Academia Nacional de Medicina no es una sociedad científica. Nosotros no somos una sociedad científica. Nosotros nos definimos desde hace algunos años y por innovación del doctor Perales como una institución del pensamiento. Eso es lo que es la academia. Lo que hacemos es pensar sobre los grandes problemas nacionales referidos a salud. Y el doctor Alarcón, en su recorrido sobre cómo la epidemiología ha ido cambiando en su concepción y en su manejo, lo que ha hecho es referir cómo los investigadores, los epidemiólogos han ido pensando en cómo resolver los problemas de salud. Y los problemas de salud, como todos sabemos, no responden solamente ni deben ser abordados solamente por los médicos. Así como alguien dijo con algún grado de cinismo, quizás de sabiduría, que la justicia es muy importante para dejárselas a los abogados. También alguien dijo que la salud es muy importante para dejárnosla solamente a los médicos. Y en realidad el problema de salud es un problema multidisciplinario y que tiene que ver con el concurso de todas las profesiones y de toda la comunidad. Y eso es un poco lo que el doctor Alarcón nos ha ido mencionando en los diferentes conceptos que ha ido variando la epidemiología, que dicho sea de paso se ha vuelto popular en los últimos tiempos. Creo que a COVID le deben un poco el florecimiento del conocimiento de la epidemiología. Ahora la población habla pues
cómo se contagia, morbilidad, mortalidad, forma de contagio, y poco la epidemiología ha estado circulando en la población en general a través de que somos ahora seguidores de una serie de redes, ¿no? Y la población está informada o mal informada de una serie de eventos. De tal manera que cuando el doctor Alarcón, para seguir con el pensamiento, nos habla finalmente de ecoepidemiología, está hablando de un problema nacional e internacional importante. Creo que nosotros en la medicina hemos estado mirando los ojos a los determinantes sociales de la enfermedad, como pobreza, vivienda y otros, y nos hemos olvidado de los determinantes ambientales. En América Latina, según la Organización Panamericana de Salud, 28 millones de habitantes en nuestro territorio latinoamericano no tienen agua potable. 83 millones no tienen un saneamiento adecuado. 15 millones de latinoamericanos defecan al aire libre y 30.000 personas mueren por una serie de estos problemas. De tal manera que ahora nosotros tenemos que dirigir nuestra visión a los determinantes ambientales, a los desechos de microplásticos, de nanopartículas, de equipos pequeños que van contaminando. Y tenemos que pensar en los determinantes físicos, químicos y biológicos que generan alteraciones en la salud. Esto es un cambio. Esto es un cambio que está avanzando y presentándose en los últimos años, en que cada vez tenemos mejor y mayor conciencia de los cambios climáticos que generan problemas de salud. De tal manera que tenemos que recorrer ese camino, en la medicina en general y en la academia en particular, que ya desde hace varios años en nuestros estatutos dijo que uno de los aspectos importantes de análisis de la academia era el ambiente. Eso está escrito de hace varios años en nuestro estatuto. Nosotros tenemos áreas en la academia de interés especial. La educación nace con la academia, nace de la educación. La academia nace de la educación, nace de un grupo de médicos, de profesores universitarios que ante la injerencia del gobierno renuncian y crea la Academia Libre de Medicina. Se llama libre para estar separada del Estado, porque el Estado tenía que emitir, o el gobierno tenía que emitir una resolución suprema para que alguien ingresara a la universidad. El profesor ingresaba a la universidad por una resolución del Supremo Gobierno. Y el gabinete asistía a las reuniones de la Academia Nacional de Medicina, en la época que se llamaba Academia Libre de Medicina. Y en una de esas reuniones el presidente de la academia de aquel entonces le dice al presidente, que era Andrés Avelino Cáceres: presidente, queremos ser Academia Nacional. Y Andrés Avelino Cáceres se compromete públicamente a hablar con el Parlamento, y así sale la ley de creación de la Academia Nacional de Medicina, con ese nombre nacional, pero que además es organismo asesor de los poderes del Estado en aspectos de salud. Esa es la Academia Nacional de Medicina. Pero la Academia Nacional de Medicina es conveniente que sea visibilizada de una mejor manera. Tenemos que hacer un esfuerzo para que entendamos de que la Academia Nacional de Medicina es un organismo importante en la cultura nacional. Y es increíble cómo, y les cuento una anécdota para que se rían un ratito fuera de la solemnidad con que se ha tratado el doctor. Las 4 academias importantes, todas son importantes, pero las 4 academias importantes, la Academia de Medicina, la Academia
de la Lengua, la Academia de Historia y la Academia de Ciencias, ocupábamos un local, la llamada Casa de Ozambela, en el centro de Lima. Esa casa desafortunadamente está medio derruida y quien la mantenía era el Ministerio de Educación. Y nosotros teníamos ahí una oficina y ahí hacíamos actividades, con la dificultad de ir al centro de Lima, pero ahí estaba la Casa de Ozambela. Bueno, nos han desaforado en vista de que la Casa de Ozambela tiene problemas estructurales. Es el peligro que se caiga. Hemos tenido que salir de ahí. Y al salir de ahí, los 4 presidentes hemos ido a hablar al Ministerio de Educación a decir, ¿cómo hacemos? Y el Ministerio de Educación, ¿qué nos ha dicho? No tenemos plata, no tenemos dinero para refaccionarlo. Entonces, cuando nos reunimos con algunos funcionarios del Ministerio de Educación, no sé si llorar o reírme de lo que les voy a contar, una señorita me pregunta, ¿y eso de las academias, qué cosa? Del Ministerio de Educación, ¿ah? ¿Y eso de las academias, de qué cosas son? ¿Qué enseñan ustedes? ¿Preuniversitario? ¿Corte y confección? Bueno, me sacaron de mis casillas, la verdad. Lograron sacarme de mis casillas. Le dije de todo. Y el Ministerio de Educación, como no tiene dinero, se lo da a Prolima. Y Prolima se reúne con nosotros y nos dice, ¿sabe qué, presidentes? Vamos a reconstruir la Casa de Ozambela, pero necesitamos un ambiente para los arqueólogos de Lima. Así que vamos a reconstruirla, pero con la condición de que ustedes acojan a los arqueólogos. Bueno, que nos presenten los planos, ¿no? Y nos presentan los planos y nos habían arrinconado a las 4 academias en un localcito y los arqueólogos habían ocupado toda la Casa de Ozambela. Por supuesto que les enviamos una carta furibunda a los 4 presidentes diciendo que eso no es aceptable. En consecuencia, Prolima ha dicho, entonces no arreglo la casa. Y aquí estamos sin domicilio conocido, pero felizmente las 4 academias de una u otra manera somos acogidos, y nosotros como Academia de Medicina aquí en el Colegio Médico, porque el Colegio Médico nació de la academia, como nació el Ministerio de Salud, como nació la Seguridad Social, como nacieron las universidades. La academia es la madre de todas las instituciones médicas del Perú. Era la única. No había Ministerio de Salud, no había Seguridad Social. Y eso lo tienen que entender. Por eso tenemos más de 130 años de funcionamiento. Lo que yo quería con estas palabras era simplemente contribuir a que los que no conocen, conozcan muy superficialmente, pero conozcan lo que es la Academia Nacional de Medicina, que congrega a médicos ilustres a través de su historia, médicos ilustres que se mantienen, y es obligación nuestra mantener el nivel académico, y por eso me alegro que el doctor Jorge Alarcón se incorpore como académico de número, y aquí veo ya a otros académicos y proyectos de académicos también que se incorporarán pronto, espero. Les agradezco muchísimo a esta reunión importante. La incorporación de un académico de número es un hito en el desarrollo de la academia. Como les vuelvo a repetir, no llegamos a 40. El número probablemente no va a cambiar, de tal manera que vamos a seguir. Hay que esperar que pasen académicos de número a académicos eméritos para ir haciendo que los más jóvenes nos vayan empujando hacia la categoría de académicos eméritos. Les agradezco muchísimo a todos ustedes por la gentileza de su participación, de su presencia, que creo que es realmente importante para también los que no conocen, ya conocen a Jorge como amigo, como compañero de trabajo, y han conocido ahora su valor como epidemiólogo. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta noche. Muchas gracias. Gracias, doctor Isa. A continuación,
les participamos la siguiente actividad académica de nuestra Academia Nacional de Medicina y les invitamos a la sesión solemne de instalación del 135 año académico el jueves 16 de marzo, en donde el discurso de orden Juan del Valle y Caviedes y la sátira contra médicos en el Perú virreinal, a cargo del conferencista doctor Eduardo Hopkins, presidente de la Academia Peruana de la Lengua. Será en el auditorio Pedro Valls del Colegio Médico a las 7:30. De esta manera, señores y señoras, el programa de esta sesión ha concluido. Agradecemos su presencia y les invito al señor presidente a levantar la sesión. Se levanta la sesión. Buenas noches. Adelante, por favor, doctor Alarcón, para la fotografía.